del Bicentenario del Desembarco. Un saludo muy particular al ingeniero Juan Cheput, el doctor García Belaúnde, que nos acompañan esta mañana. Entre nuestros asistentes veo a nuestro ministro Adolfo de Córdoba, un saludo especial hasta Arequipa para él. Y a todos ustedes, realmente muy complacido de compartir unos momentos con ustedes. En efecto, nosotros en el Congreso éramos parte de la Comisión Multipartidaria del Bicentenario de Independencia de la República. La presidía el ingeniero Juan Cheput, quien era el vicepresidente y lo integraba el doctor García Belaúnde junto con otros parlamentarios también. Y fue un grupo de trabajo que se manejó de manera muy unida, con mucha cordialidad, distribuyéndonos las responsabilidades. Y creo que estábamos mucho más adelante, ahora Juan Cheput lo confirmará, de lo que la propia Comisión del Ejecutivo tenía. Actualmente, cómo está la Comisión Nacional del Ejecutivo, no lo sé bien, no lo puedo comentar, pero creo que en ese momento nos estábamos por lo menos un paso adelante. Y una serie de relaciones y contactos con otros congresos de otros países, en fin, y con otras mismas instituciones nacionales, municipalidades, etc. ¿No? Porque el fenómeno de la independencia se da en diversos lugares del Perú, inclusive antes de que en Lima fuera proclamada. Así que creo que todos esos contactos fueron válidos. Esto es Paracas, ¿no? Todos los prolegómenos, digamos, del proceso de independencia que van desde el grito de Cela y, en fin, una serie de otras acciones de patriotas, son muy valiosos, pero empieza con la llegada de la Expedición Libertadora. El 8 de septiembre termina de desembarcar 9, 10, 11, 3 días más, desembarcaron en Paracas. Se habían embarcado el 20 de agosto, aproximadamente, en Valparaíso, tropas argentinas y chilenas. Y llegaron acá entre 4 y 5.000 soldados. Los historiadores a veces pueden diferir en una cifra u otra. Y un conjunto importante de naves. Lo importante es que, digamos, ¿por qué escoge Paracas? ¿No? ¿Cuál es la decisión? No está claro en las cosas que yo por lo menos he estudiado y leído. No está claro por qué Paracas, pero sin duda se había estudiado con espionajes y con cosas que se habían hecho, de que no fuera un lugar que vaya a facilitar una fuerte resistencia. Habían 500 realistas, ¿no? Cercanamente, pero esos se retiraron muy rápidamente. Entonces, y después, inclusive, San Martín hace un despliegue que va desde Chincha, casi en una especie de armisticio con los españoles, no pase de acá por ahora, hasta Ica, inclusive en camino hacia Nazca. Entonces, se enseñorea en la región y empieza a dictar normas y disposiciones y a captar a peruanos. Creo que es muy interesante, campesinos, peruanos, gente de color, afroperuanos que trabajan en haciendas también se suman y así se ven ingresando el Ejército Libertador. Como la penetración es por mar, indudablemente tal como se había estudiado, después se están viendo opciones. Pucusán era una opción de desembarco, Ancón era otra opción, Huacho era otra opción, después efectivamente pasan por Huacho. Juan Cheput seguramente nos contará porque conoce bien porque es de la zona. Trujillo terminan también desembarcando ahí, quizás como una medida de prevención para evitar sorpresas del ejército realista que estaba dando vueltas y que era más numeroso que el patriota, pero no tuvieron, digamos, la decisión de afrontarlo. Lo concreto es que este proceso que empieza estos días de septiembre, que vamos todos a conmemorar, se desarrolla
todo el año 2021 hasta la confirmación y ratificación de nuestras libertades e independencias en Junín y Ayacucho. Por eso es que creo que los peruanos tenemos que valorar mucho la hermandad de nuestros países vecinos. Los que vinieron del sur, de Argentina y Chile, los que vinieron del norte, de Colombia y Venezuela. Y fueron los peruanos los que poco a poco se fueron incorporando a este proceso, porque tanto San Martín como Bolívar entendieron que mientras el Perú estuviera en una situación de colonialismo, pues no había forma de asegurar la independencia de los demás países de América del Sur. Así que desde ese tiempo, obviamente, y de antes también, pero en ese tiempo en particular, la trascendencia en nuestro país, yo creo que era invalorable, y la gente se da cuenta, los que impulsaron la independencia, que sin el Perú no había seguridad ni confianza en nada. Bueno, esta es la historia reciente. Yo creo que ahora que va a entrar Víctor Andrés García Belaúnde, que él es muy estudioso de la historia, nos va a entrar con mucho más detalles. Pero yo de esto lo proyecto, quisiera proyectar un poco a la actualidad, si me permiten. He comentado que San Martín se desplegó Inca, y quizás pocos peruanos saben eso, ¿no? Cómo estableció entre Ica y Chincha, y Pisco, por cierto, donde estaba su cuartel general, cómo se desenvolvió, cómo se estableció, cómo combatieron algunos grupos realistas que estaban cercanos, cómo fueron captando más gente. Pero también es interesante cómo se desarrolló este departamento de Ica hasta la actualidad. Entonces es un departamento que tiene agricultura, que tiene pesca, que tiene algo de minería, que tiene puerto, que tiene aeropuerto, ¿no? Que tiene cada vez mejores vías de comunicación. Yo creo que eso es también un aspecto muy importante, y que es la cabeza de entrada a la Sierra Sur del Perú. Tanto en la ruta de Pisco como de Nazca hacia arriba, ¿no? Entonces, tiene una importante historia, tiene muchos vestigios arqueológicos, fue sede de las culturas Paraca y Nazca, y por supuesto tiene una tremenda historia vinculada a la independencia del Perú. Yo lo que veo, y por eso nuestros respetos a la ciudadanía iqueña, que debe estar orgullosa de su departamento, de la lucha que dieron, y también que a lo largo de la historia lo que ellos representaron tanto en el conflicto con Chile y otras oportunidades. Yo, como le había prevenido a Martín Casavilca, tengo un compromiso familiar que lamentablemente se me ha cruzado, pero yo les quiero agradecer y más bien comprometer, porque hay otros eventos en el futuro, hay que seguir estas convocatorias que el centro nos está haciendo. Hasta entiendo, Martín, que el culminante va a ser el 7, ¿no? 8. El 8, pero cuando va a estar el presidente, el expresidente argentino Dualde, eso va a ser el 8, 7, el 8 de septiembre. El 8 mismo, y que todos compartamos para darle, porque fíjate qué interesante que un expresidente argentino comparta la ceremonia que organiza los peruanos, los patriotas, los intelectuales, el pueblo pisqueño, el pueblo iqueño y particularmente de Paracas. Y yo ayer conversaba con el nuevo embajador de Chile en el Perú y me expresó que posiblemente iba a asistir a Paracas porque eran sus invitados, ¿no? El día 8 seguramente va a haber alguna ceremonia en el transcurso de la mañana. Así es que parece que va a ser un importante lugar de concurrencia con la distancia social correspondiente, pero creo que va a realzar mucho este acto, este hito histórico, que no necesariamente es la primera piedra o el cimiento, pero sí es el inicio del proceso constructivo de la independencia nacional.
muchísimas gracias, un gran abrazo a todos ustedes y me parece que va a seguir Juan Cheput, cuya presentación estará a cargo de Martín Casamilca. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor Jorge del Castillo, por acompañarnos y dar también usted las palabras y presentaciones del evento en cuanto a la importancia de la fecha, ¿no? Que estamos prácticamente a casi 10 días, 11 días del 8 de septiembre, que es justamente los 200 años, es el bicentenario. El bicentenario se inicia por Ica, por Pisco, porque el otro año es el bicentenario de la proclamación de la independencia. Y en agradecimiento de los organizadores, a usted, a su persona, porque usted nos ha permitido hacer las conexiones con el expresidente Eduardo Duhalde, expresidente de Argentina, que gracias a su gestión él nos va a acompañar en un evento internacional, el cual ya está programado para el martes 8 de septiembre a las 7 de la noche, donde vamos a contar con la historiadora Beatriz Bragoni, reconocida historiadora argentina, Alejandro Orellana, historiador chileno, y Marixa Bazán, historiadora peruana, con quien vamos a hablar sobre el tema del desembarco del general José de San Martín para esa fecha. El expresidente Eduardo Duhalde va a dar las palabras de bienvenida y usted, en calidad de ex primer ministro del Perú, va a dar las palabras de apertura. Muchas gracias, doctor Jorge del Castillo. ¿Algo final, justo por favor? te quiero contar que acabo de terminar de leer justamente el libro San Martín de Beatriz Bragoni. Aquí lo tengo, ¿no? Es muy interesante. Yo había leído otras historias sobre San Martín, pero esto es una narrativa de la cual empiezas el libro y no paras hasta terminarlo. Así es que va a ser un gusto conocerla, la misma historia ahora, el día 8 de septiembre. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor Jorge Castillo, por su compañía y acompañarnos, valga la redundancia, en esta tarde importante. Bien, vamos a invitar al ex congresista Juan Cheput. Él ha sido ministro de Trabajo, reconocido ingeniero, es magíster también en prospectiva, ha sido presidente de la comisión del Bicentenario del Congreso anterior, tiene una formación profesional de más de 25 años de experiencia como directivo y consultor en distintas instituciones, tanto en el sector público y privado, y él también tiene una sólida formación académica, liderazgo y probadas habilidades gerenciales, las cuales ha ido perfeccionando mediante el continuo ejercicio público y gerencial, así como estudio de posgrado en diversas universidades del Perú y del extranjero, como la Universidad del Externado y los Andes, ambos en Colombia, y de La Rioja en España. Adelante, ingeniero Juan Cheput, buenas tardes. Muchas gracias, Martín. Quisiera saludar primero a dignos acompañantes, personas a las cuales le tengo un gran aprecio, como Jorge del Castillo, que ha tenido que retirarse por asuntos personales, y a Víctor Andrés García Belaúnde, fecundo político, gran historiador y una persona que junto con Jorge fueron pilares de la Comisión del Bicentenario. La verdad es que cuando yo escucho que se destaca el trabajo de la comisión, yo quisiera relevar el hecho que en la misma había personas de primer nivel como Jorge, Víctor Andrés, García Belaúnde, el mismo Carlos Tubino, en su momento el premier Villanueva. Fue un trabajo en conjunto que tenía como objetivo que el Bicentenario no pasara desapercibido, sino que se constituyera en el alma del país hasta la concreción, hasta la finalización del mandato y proyectarlo hasta el año 2024. Y en ese sentido, gracias a los contactos internacionales de Jorge y de Víctor Andrés, yo quisiera comentarles que nosotros teníamos planificado que el 20 de agosto hubiera una ceremonia en Valparaíso con representantes de ambos congresos y del gobierno regional para celebrar la partida de la expedición libertadora. Y luego esas mismas personas, el Congreso del Perú, el gobierno regional, las autoridades del Ejecutivo y obviamente invitados internacionales, los recibieran en Paracas el 8 de septiembre. Lamentablemente eso se frustró como consecuencia del cierre inconstitucional del Congreso, pues yo creo que fechas como esa no pueden pasar desapercibidas, porque constituyen el alma de la nación, y no son cosas que signifiquen abundancia ni gastos excesivos, porque cuando se trata de poner en relieve lo que significa
esos actos estelares, esos eventos estelares del país, pues la verdad es que no es un tema de presupuesto, sino de simplemente recordar aquello que nos permitió convertirnos en una república. Quiero hacer un paréntesis también para saludar a Adolfo de Córdoba, me había olvidado, distinguido amigo, y en este momento representante de Arequipa acá en este panel. Y yo quisiera dejar los aspectos históricos a alguien que los domina y los conoce como Víctor Andrés García Belaúnde, y ceñirme al aspecto de la prospectiva, es decir, ¿qué es lo que se espera para Ica en los próximos años? Miren, lamentablemente la prospectiva en el Perú se ha convertido en una mala palabra porque la han utilizado mal aquellas personas que se han escudado en ella en el tema de la pandemia. La prospectiva tiene que ver fundamentalmente con análisis de tendencias y proyección. ¿Para qué? Para construir un futuro distinto al que tenemos hoy. No se hace prospectiva mirando el pasado. No se hace prospectiva con cifras de hoy. Se hace prospectiva analizando cuáles son las tendencias, cuáles son las proyecciones y sobre eso construir nuestro propio futuro. En ese sentido, si han querido llevar el tema de la prospectiva al asunto de la pandemia, pues ya había evidencia en otros países de cuáles eran los problemas. Los problemas nunca fueron una mayor cantidad de unidades de cuidados intensivos, sino provisión de medicinas y anticipación, cuidados en casa, etcétera, etcétera, y no se planificó de manera adecuada. En ese sentido, si queremos ver ahora la perspectiva de la región Ica, pues tendríamos que olvidarnos un poco de aquellos documentos que yo he tenido oportunidad de revisar y que hablan de Ica al 2030 sobre la base de lo que es hoy Ica. Y así nos hace la perspectiva. Miren ustedes cómo ha cambiado el Perú en los últimos 5 meses. La perspectiva tiene que ver con de qué manera nosotros generamos las condiciones para un futuro mejor sobre la base de lo que queremos construir, no sobre la base de lo que hemos tenido. Y en ese sentido tenemos que analizar cuáles son los problemas actuales, las tendencias actuales y a qué escenario queremos llegar en 10, 15, 20 años. El Ica del Bicentenario, o el Ica del 2030, o el Ica del 2040, si sigue en una situación similar a la de hoy, no va a poder depender de la agroexportación, porque simplemente no va a haber recursos hídricos si es que no se hace lo suficiente. No va a depender del canon porque las reservas de mineral en Marcona se van a agotar. La infraestructura puede convertirse en infraestructura inútil si no se le brinda la sostenibilidad del caso sobre la base de generación de riquezas. Entonces, si nosotros sabemos que hay problemas de agua, si nosotros sabemos que hay problemas de disposición de minerales, si sabemos que hay problemas de infraestructura, ¿qué estamos haciendo hoy para evitar ese futuro? Eso tiene que ver con la perspectiva. Yo creo que Ica tiene varios elementos que pueden significar una distinción si es que se empieza a trabajar desde ahora. En primer lugar, la conectividad con Lima. Una de las cosas, uno de los proyectos emblemáticos que tenía la Comisión del Bicentenario era sacar adelante el famoso tren de cercanías, que era Ica-Lima, y que se le encomendó a Martín Vizcarra cuando era ministro de Transportes y no hizo nada, y que luego cuando presidente lo ofreció para dentro de un par de años, y ya tiene 2 años y ni siquiera ha puesto la primera piedra. Si hubiera habido posibilidades políticas de exigirla, no tengan ninguna duda que gente del temple político de Jorge o Víctor Andrés o yo, ya se lo hubiéramos dicho, señor, usted ofreció, por lo tanto, por lo menos, empiece, ¿no? Pero como no hay temple político y la gente está preocupada de otras cosas, se han olvidado de ese proyecto emblemático que veníamos trabajando con los parlamentarios de Ica y con el gobierno regional. ¿Por qué? Porque la conectividad es importante, porque Ica se puede convertir en un gran polo de servicios. Gracias a la agroexportación, Ica ha absorbido la pobreza de las regiones más pobres del Perú, ubicadas en Huancavelica, en Ayacucho, en Apurímac, que de no haber sido por Ica hubieran significado un gravísimo problema para el país, pero gracias a la necesidad de brazos como consecuencia del crecimiento agroexportador de Ica se pudo absorber toda esa pobreza de esas regiones. Sí, igualmente, Ica tiene un gran polo de desarrollo en todo lo que significa la bahía de Paracas y otras playas. Se podía haber convertido, y por el clima que tiene, desértico y de bastante sol, podría haberse convertido en un espacio turístico de primer nivel con esa conectividad. Y en ese sentido, el turismo
acompañado de la conectividad y de la provisión adecuada de personas, pues podría haber significado un polo de desarrollo súper interesante. Igualmente, yo recuerdo haber hablado en alguna reunión con el actual gobernador y con Martín, si no me equivoco, sobre la necesidad de acumular agua para darle sostenibilidad a nuestras agroexportaciones. Acumular agua no significa otra cosa que ver qué se hace con los ríos y con la forma como se desperdician en los meses de verano. Esos eran otros de los proyectos que teníamos que hacer. En ese sentido, creo yo que los ejercicios de prospectiva tenían que ver con de qué manera generábamos un futuro más sostenible y eso era sobre la base de identificar la problemática actual y tratar de solucionarla sobre la base de proyectos concretos y trabajando activamente en los mismos para que de esa manera no nos sorprendiera el caos. ¿Qué significa eso? De que cuando llegue el problema de que no hay agua, recién reaccionar. Si nosotros seguimos como hoy, sin hacer nada, pues en 10 años puede darse un gigantesco problema en Ica como consecuencia de la ausencia de agua. Y eso va a traer como consecuencia pobreza. Y la pobreza trae problemas sociales como la delincuencia. Entonces, ¿recién ahí vamos a pensar en hacer una represa o en acumular agua? No. Sabemos que eso va a suceder, por lo tanto se tiene que actuar ahora. Y en ese sentido, la prospectiva tiene que definir cuáles son esos elementos que nos van a permitir tener ese desarrollo sostenible. Y eso lo veíamos en la Comisión del Bicentenario. He allí la relación. ¿Por qué? Porque la idea de todos los parlamentarios, porque era una comisión multipartidaria, era no solo dedicarnos al aspecto histórico, sino y diseñar el Perú que queríamos a partir del 2021. Un Perú capaz de voltear la página y no seguir en pleitos sin sentido. Un Perú con mejor pie para enfrentar los problemas de los desafíos mundiales. Un Perú que entienda que no podemos darle la espalda a la minería, es cierto, tampoco a la agricultura, pero también tenemos que potenciar los servicios, como el turismo, la educación, la salud. Y todo eso veíamos a través de los proyectos que habíamos identificado con cada una de las regiones y que trabajamos con cada uno de los parlamentarios. Y yo creo que ese debe ser el sentido. A partir de la ruta del Libertador, que empieza en Paracas y empieza este 8 de septiembre, se tiene que diseñar la ruta del Perú para su ingreso al tercer siglo de vida independiente. Estamos entrando a nuestro tercer siglo. Y en ese sentido, queremos entrar de la misma manera como estamos entrando hoy, en un clima polarizado, en el cual uno no puede discrepar porque de inmediato es descalificado, o queremos ingresar de una manera más efectiva sobre la base de identificar proyectos comunes y relevar lo único que nos puede cambiar, que es la política. Miren, señores, ¿por qué es importante la política? Porque los políticos no somos opinólogos, no somos comentaristas. El político cambia el rumbo de los acontecimientos. El comentarista simplemente hace su análisis de lo que pasa en la sociedad y nadie le hace caso. El Perú es uno de los pocos países en América Latina en el cual la televisión está plagada de comentaristas y no de políticos. Entonces, ¿qué hacen los gobernantes? Escuchan a los comentaristas, le dan la espalda, no les importa, porque el comentarista no emplaza, el comentarista no da propuestas, el comentarista no da opinión ni da crítica, el comentarista no fiscaliza, el político sí. Y en un Perú de comentaristas, de opinólogos, de abogados y de consultores, no existe la crítica política y por lo tanto el gobierno puede hacer lo que se le dé la gana sin posibilidad de cambio. Y es por eso que los errores se acumulan y suceden cosas jocosas, como que el día de hoy los científicos hablan de una política de comunicación cuando ya hay 60.000 muertos. Cuando un político, cualquiera que tenga características políticas, podría haber señalado hace 5 meses que era necesario hacer una política comunicacional tal como se hizo en el año 2009, cuando fue la epidemia del SARS o H1B1. Entonces, hoy en día, que estamos celebrando ese bicentenario, yo los felicito a ustedes porque los cambios se dan a partir de la identificación de problemas y sobre esa base de identificar los problemas podemos generar los proyectos, los programas que nos permitan construir ese nuevo futuro. Y ese nuevo futuro no se espera, se gerencia, se construye. De allí la necesidad de hacer ejercicios prospectivos, no sobre la base, vuelvo a repetir,
de lo que sucede hoy, sino de lo que queremos para mañana. Y en ese sentido yo considero que eventos como este, más que puedan hacerse de una manera más sistemática, pueden ayudar a cambiar la situación, en este caso de la región Ica, moldeándola a lo que queremos en un escenario cercano. Muchas gracias, Martín. Bien, gracias, ingeniero Juan Chepuk, por sus reflexiones y por justamente darnos una mirada de la realidad actual frente al Bicentenario. Quiero dar el uso de la palabra a uno de los representantes de las instituciones que estamos organizando este evento, no sin antes decirles que el día 8 de septiembre se va a realizar un evento internacional, justamente el mismo 8, a las 7 de la noche, con un distinguido expresidente de la República Argentina, como es el señor Eduardo Duhalde. También saludar la presencia del ingeniero Adolfo de Córdoba Vélez, es diputado y es ministro de Agricultura, que nos gustaría también escuchar su opinión en los minutos subsiguientes. Vamos a invitar a Víctor Camasca, presidente del colectivo Pisco al Bicentenario, para justamente nosotros en el colectivo estamos promoviendo el tema de la prospectiva, una mirada de la región Ica hacia el futuro, y ya con ello estamos trabajando, justo le conversábamos eso al ingeniero Juan Chepuk. Adelante, Víctor, presidente del colectivo Pisco al Bicentenario. Los micrófonos están abiertos, Víctor. Buenas tardes. Víctor, tu micrófono. Ya, disculpa, estaba apagado. Martín, te agradezco la invitación. Reiterarte que agradecerle a Jorge del Castillo, que nos acompañó en el lanzamiento del Bicentenario acá en Pisco, en Paracas, un 8 de septiembre, de hace un par de años, cuando había un lanzamiento y Pisco no fue considerado dentro de ese programa. Tuvimos la iniciativa de lanzar el programa Bicentenario desde Pisco, ¿no? Al señor Chepuk, que estuvimos en su despacho, precisamente dándole los alcances de lo que era nuestro propósito y la alegría que él es un especialista en prospectiva. Comprometerlo en las próximas, porque como él ha hecho un resumen de las posibilidades de hacer un estudio y aprovechar estos próximos 50 años, que nosotros los llamamos así, la perspectiva que pensamos es para los próximos 50 años, que en el 2070, 2071, podamos decir que hemos cumplido una meta de elaborar una ciudad distinta, con la calidad de ciudadanos también distintos, ¿no? Eso para la coincidencia que manejamos en el análisis breve que ha hecho. Agradecerle su participación, sé que se tienen que retirar, por eso la urgencia, y continuar con este proyecto porque son hombres de valía y útil para nuestra región en una connotación de carácter encajado con los planes nacionales y precisamente viendo las tendencias mundiales y cómo es que podemos aprovecharlo como ciudad histórica, conmemorando los 200 años del desembarco de José de San Martín acá en el Perú. Muchísimas gracias, Martín. Gracias, Víctor Camasca Zapata, presidente del colectivo Pisco al Bicentenario, quienes desde hace 3, 4 años últimos se viene trabajando en distintas actividades, publicaciones, eventos, actividades académicas, culturales, en favor justamente de relevar el Bicentenario. Bien, ingeniero Juan Chepuk, algunas palabras finales, nuevamente agradecerle por su presencia y como les comenté, contar con su apoyo para actividades de prospectiva que queremos hacer en el futuro. De acuerdo, Martín, a mí me gustaría quedarme a acompañarlo a Víctor Andrés, me gustaría escucharlo, porque siempre se aprende mucho de él y estoy, ¿cómo te podría decir? Hasta las 6:15, ahí sí me tendría que desconectar porque tengo que entrar a otro Zoom y con mucho gusto me gustaría quedarme para escucharlo a Víctor Andrés. Bien, gracias, ingeniero Juan Chepuk Mor, por su
importante exposición y por acompañarnos en esta tarde. Debemos indicar también que nos está acompañando el señor Manuel Oyola Lara. Él es el actual presidente del Club Social Pisco, el local donde allí José de San Martín instaló su cuartel general, Monumento Histórico Nacional. Está también entre los invitados, que en unos minutos también vamos a invitarlo. Bien, entonces, sin mayor preámbulo, tenemos también el honor de presentar al señor Víctor Andrés García Belaúnde. Él estuvo también como candidato a la presidencia, ha sido congresista, reconocido político a nivel nacional. Ha tenido como abuelo nada más y nada menos a Víctor Andrés Belaúnde, quien fuera presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bien, señor Víctor Andrés García Belaúnde, buenas tardes. Su micrófono, A ver, ¿ahora sí? Sí, lo escuchamos. Muchas gracias. Ya, sí, adelante. ok. Muchas gracias por la invitación, gracias por la protección a los amigos que nos escuchan, que no los veo y no los escucho necesariamente. Los saludo mucho al amigo Oyola, por supuesto, también, pisqueño de tradición. Y por supuesto, a Jorge del Castillo, que ya parecería que se ha retirado, y a Juan Cheput, que es un placer, para mí ha sido un gran honor siempre y una gran satisfacción personal e intelectual haber compartido curules parlamentarias con Cheput, y sobre todo en el tema de la Comisión Bicentenario, que recuerdo que trabajó mucho, él ayudó muchísimo, fue una pieza importante en la comisión. Y esa comisión hizo 3 cosas importantes que quiero resaltar y recordar. En primer lugar, denunciamos el robo de los autógrafos de las constituciones del Perú que no existían en el Congreso. O sea, no existe en la Constitución del año 1823, la de 1828, la de 1834 y todas las constituciones que fueron 2 o 3, creo que fueron 2, de la Confederación Perú-Bolivia, peruano-boliviana. Eso lo denunciamos nosotros porque se habían perdido y hasta ahora siguen perdidas. Luego denunciamos el robo del Archivo General de la Nación, por ejemplo, de una serie de documentos, entre ellos el Montepío de un contramaestre del Huáscar, firmado por el presidente Echenique. También se perdió. Yo recuperé algunos documentos después que compré una cachina y los entregué al archivo con el compromiso que no se vuelvan a perder, por supuesto. Pero claro, se pierden documentos y nadie dice nada o nadie hace nada. Luego paralizamos a través de la comisión un segundo entierro de un coronel, Carlos Llosa, que murió en la batalla de Tacna, en el Alto de la Alianza, pero que la familia había encontrado un cadáver, mejor dicho, habían encontrado un cadáver en el Alto de la Alianza que decían que era de él y querían volverlo a enterrar con honores militares. Yo descubrí que no, que ya había sido enterrado en 1891. Entonces, con honores también en esa época, el prefecto había estado presente, el alcalde de la ciudad, etc. Entonces, después de 80 años, 90 años querían hacer, o más de 100 años querían hacer un nuevo entierro. Me parecía absurdo y logramos que no cometan ese error histórico. Bueno, y después pedimos la reorganización de una serie de archivos del Congreso que estaban en desorden, documentos del siglo XIX y del siglo XX. Bueno, pero en fin, eso es lo que se hizo, entre otras cosas, y eso hay que agradecerle mucho a Cheput, que fue muy importante en la estrategia que hizo la comisión y lo que pudimos hacer. Comisión que está ahora, la nueva, no sé qué cosa estará haciendo y no sé qué cosa puede hacer. Creo que no hay mucho interés del gobierno actual de celebrar el Bicentenario, que está a puertas, en 8 meses, pero sin embargo vemos que no ha hecho absolutamente nada el gobierno y no lo va a hacer. Pues bien, ¿qué importancia tiene Pisco para la independencia del Perú? Yo creo que es muy importante, algo ya ha dicho Jorge del Castillo y algo ya ha dicho Cheput, en el sentido de que se escogió la bahía de Paracas para la llegada de la expedición, que parte el 20 de agosto de Valparaíso y que llega al Callao, llega a Paracas el 7 de septiembre. Acá hay una crónica de Manuel Quimper. Manuel Quimper es el jefe militar español de Pisco en esa época, y dice en una de sus comunicaciones al virrey, le dice lo siguiente: son las 5:30 de la tarde, hora en que
se presentan a la vista como 10 velas, entre grandes y pequeñas, por el boquerón de San Gallán. Y sin duda alguna creo que se trata de la expedición de insurgentes tan descantada. Y luego te dice el 8, que era el tiempo era el mismo, pero bastante nublado hacia la costa. A las 8 de la mañana se avistó Punta Lobos, a las 3:04 llegamos a la boca de la entrada de Pisco. El día 8, el amanecer, el general San Martín con el almirante y el jefe del Estado Mayor se dirigieron a la costa. Después de haber recorrido, saltaron en tierra. Eso está en un diario de la Expedición Libertadora. Y luego la Gaceta de Lima, lo que es el peruano, el día martes 12 de septiembre de 1820, informa oficialmente de que ha llegado una expedición libertadora y que está en el sur. Ahora bien, lo interesante de esto es que primero eran como 14 barcos y como 4.000 personas aproximadamente habían cruzado ya. Ante todo hay que recordar que San Martín era un jefe libertador de Argentina, pero no era la persona más importante de Argentina. Tenía a su cargo una provincia, la provincia de Cuyo, en un extremo de Argentina, cerca a la cordillera de los Andes, pero no era un hombre que era el único o el principal líder de las provincias del Río de la Plata. Él decide, sin permiso de Buenos Aires, cruzar los Andes y libertar Chile. Sin permiso de Buenos Aires. Inclusive le dicen que no se vaya, pero él decide cruzar los Andes, una travesía con 3.000 hombres y 10.000 mulas por los Andes, a través de una serie de planos que tenía muy antiguos. Cruza los Andes, que fue un cruce heroico, y los agarró por detrás a los españoles en Chile. Y los sorprendió, lógicamente, los sorprendió y los derrotó en Chacabuco y Maipú. Luego, después, con la ayuda de O'Higgins y de otros ilustres argentinos, Las Heras, Guido, etc., Monteagudo, y los chilenos, O'Higgins y otros más, se contactan con Cochrane para que él ponga la armada y deciden viajar al Perú. El Lord Cochrane era un filibustero, era un aventurero, era un hombre que le gustaba más el dinero que el patriotismo, pero que puso los barcos a la disposición de la expedición con ánimo, evidentemente, de cobrar, y efectivamente se cobró a sí mismo después, y eso fue los pleitos que tuvo con San Martín. Entonces, esta expedición llega al Perú. Ahora, era muy importante, San Martín en realidad, desde un primer momento, no quería una guerra frontal con los españoles. En primer lugar, porque él finalmente había sido parte del ejército real en la guerra de independencia de España hacia la invasión napoleónica. Y además, había estado presente San Martín en Cádiz cuando el capitán general de Cádiz fue asesinado por una turba en Cádiz, por descontento de la población. Él había estado presente porque era su asistente. Entonces, él tenía mucha conciencia clara de la ira del pueblo cuando había problemas y cuando se manipulaba o se abusaba del pueblo o finalmente no se le escuchaba al pueblo o no se le representaba al pueblo. O sea, era consciente muy bien de la... Entonces, él lo que quería era llegar al Perú y con el ejército de 4.000 hombres, asustar, o sea, hacer que la gente se defina. Había gente que no tenía partido ni por uno ni por el otro, había gente que era realista y había gente que era patriota, pero la gran mayoría estaba en el medio, ¿no? Eran neutros, estaban dispuestos a inclinarse de acuerdo un poco a las circunstancias o de acuerdo un poco a cómo se presentan las cosas. Él confiaba en eso, y cuando llega a Pisco y desembarca en Pisco, él empieza a hacer una labor por allí. Por supuesto, el señor Manuel Quimper, que era el jefe de la plaza, español, se va, el pueblo lo saquea, lo vacean, se van todos, se queda muy poca gente, y pues claro, eran muy pocos ellos, con un ejército de 4.000, evidentemente había pues 30 o 40 custodios o soldados españoles y no podían hacer pues ningún tipo de resistencia, se van. Pero la llegada del Ejército Libertador, y acá lo acabo de señalar con la Gaceta del Perú, que hoy día es el diario del peruano, ya todo el Perú sabía que
había un ejército libertador. A propósito, insisto en el tema ejército libertador. ¿Por qué? Porque hace poco el ignorante, el señor Vizcarra, porque es ignorante en historia, celebró los 199 años del ejército republicano, la creación del ejército republicano. Pero si no había república, la república se crea en la Constitución del año 22. El año 20 no había república. El ejército era el ejército libertador, o en todo ejército, el ejército libertador de los Andes. El ejército de los Andes, pero no era un ejército republicano. La república no existía y además muchos de los que venían acá creían que no era necesaria una república y lo voy a demostrar. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a lo anterior. Entonces, a partir de allí se corre la voz de este ejército y lo que trata de hacer San Martín es convencer a la ciudadanía de que se pongan al lado de ellos y que puedan llegar a acuerdos de llegar a una independencia sin matanza, sin guerra. Y tan es así que hay dos importantes reuniones, una en Miraflores y otra en Punchauca. La de Punchauca es mucho más importante. Al sur de Lima nosotros hablamos con Cheput en la Comisión Bicentenario para crear, expropiar Punchauca y restaurar Punchauca y hacer un gran museo porque es muy importante. Pero en Punchauca que se reúne San Martín con el virrey, nada menos, o sea, fueron conversaciones con dos virreyes, porque hay que recordar que primero estuvo Pezuela, a Pezuela le da un golpe de Estado, porque se dicen que no está haciendo nada, entra la Serna, y la Serna finalmente es el que sale derrotado en Ayacucho. Pero con los dos, o sea, la llegada de San Martín produce un golpe de Estado en el Perú también. Entonces produce una definición de las gentes sobre los libertadores, sobre los realistas o patriotas, pero también pone en jaque a la propia autoridad española que se divide, le da un golpe de Estado a un virrey que era legítimo y nombra a un general que después España lo reconoce, pero que era un espurio, era un virrey espurio. Y entonces en las reuniones de Punchauca plantea San Martín tres cosas. En primer lugar, que se reconozca la independencia del Río de la Plata, Chile y Perú. No se acepta. En segundo lugar, plantea una junta de gobierno, que sea nombrada tres personas de la junta, uno por San Martín, otro por el rey y otro por el pueblo del Perú, para que asuma el cargo y la transición. Bueno, y en tercer lugar, que todos... en tercer lugar, que se mande una misión, fíjate, interesante, una misión peruana o española que vaya a España, que viaje a España, que hable con el rey Fernando VII, el peor rey de los españoles, por supuesto, Borbón, que vaya y que le pida al rey, que el rey nombre dentro de la casa real, de la familia real, a un príncipe para que pueda ser monarca en el Perú, rey del Perú. ¿Por qué? La gente dice que absurdo. Tenía su lógica en ese momento, porque si en el Perú hubiese habido una casa monárquica, hubiese tenido el favor de toda Europa, el respaldo de toda Europa. Toda Europa era monárquica finalmente, salvo Francia con la Revolución Francesa y con Napoleón, pero tenía pues un viso de monarca también, ¿no? Bueno, ya estaba en ese momento, Napoleón estaba y había vuelto los Borbones al trono francés. Pero en fin, Europa era monárquica, por lo tanto, y la independencia de Estados Unidos era todavía incipiente, no se sabía cuáles eran los resultados. Eran 13 estados que se unían en una república federativa que no se sabía muy bien qué cosa era. Después, Estados Unidos se consolida con la guerra de secesión, antes no. Entonces, lo que querían era ellos formar aquí una especie de monarquía, conservando el Perú todos sus territorios, el Alto Perú, Ecuador, parte de Colombia y gran parte del territorio brasilero que estaba, Brasil avanzaba y avanzaba, porque Brasil empezó siendo una cosita pequeñita y a través de 100, 200 o 300 años se fue adueñando la selva y casi llega a los Andes. Si no llega a los Andes es de puro milagro. Pero entonces, la idea era esa, una transición, una independencia, una monarquía constitucional. Las Cortes de Cádiz ya habían calado profundamente en el Perú y hacer un poco lo que hicieron los brasileros. Es decir, una monarquía heredada de la monarquía portuguesa que gobernó Brasil durante 60 o 70 años y que
hizo que el Brasil se convierta en una potencia mundial y que se adueñe nada menos que de la mitad de América Latina. Entonces yo creo que eso fue muy importante, pero no, ninguna de esas cosas se aceptó. Luego, San Martín manda expediciones, la de Arenales y otra más, que fracasan en la sierra. Y se da cuenta que no puede entonces enfrentarse a este gran poder. 4.000 hombres, 5.000 hombres, no podían enfrentarse a un ejército español que tenía entre 12 y 20.000 personas más o menos. Pero lo cierto es que creó un caos y lo de San Martín era interesante porque San Martín bloqueó Lima y el Callao. Lima vivía mucho, hoy día Lima vive ¿de qué? De alimentos, me refiero, de la Sierra Central, básicamente. Por la carretera central llegan el 75% de los alimentos a Lima. Bueno, en esa época venían por el mar. Y de repente hasta más. Y entonces, si no hay mar, si hay bloqueo por la armada de Cócrates en el mar, y San Martín rodea Lima, en el norte primero el sur y después en el norte, entonces la ciudad empieza a estar aislada, empieza a faltar alimentos, empieza a faltar todo tipo de cosas en Lima. Por eso es que el virrey se ve obligado, el otro virrey, la Serna, con su ejército, a irse hacia la sierra para poder... Y sabiendo además que no podía venir ayuda de España, no solamente por el mar, porque no podía llegar, sino que además en España estaban con grandes problemas sociales y políticos. Entonces yo creo que eso fue muy importante. Ahora bien, entonces volviendo a la expedición emancipadora o de los Andes. Es muy importante para Pisco por dos motivos, además de su propia independencia, por supuesto que sí. En primer lugar, se ha dicho que se crea en Pisco la bandera peruana. Bueno, eso es un cuento de niños en realidad. Es una cosa bonita, muy bonita, de que los flamengos volaban, se fueron al norte, eran blancos y rojos. En realidad eso lo cuenta Bárbara de Domar y a raíz del centenario de la independencia, pero no es exacto. O sea, no digo que no haya visto San Martín en sus sueños unos flamencos, pero en realidad la bandera se crea, la bandera es una bandera muy española. Es la bandera de la Cruz de Boloña. Es una bandera roja y blanca. Si vemos, no sé si podría acá enseñarlo, pero la bandera es una bandera de la Casa de Austria, de los españoles, de los reyes españoles. Y de repente acá puedo ver yo la bandera para que se den cuenta que a ver, espérate, vamos a ver si lo veo. Novoa, no. Novoa. A ver. Mira, esta es la bandera en realidad, ¿no? No sé si se logra ver. Esta es la bandera que creó San Martín. Y esa es la bandera de la Casa de Austria. Es prácticamente igual. Y entonces, es la bandera de la Casa de Austria, pero luego Torre la modifica y le hace en líneas verticales. Pero es la bandera, ¿por qué? Porque quería acercarse San Martín a la monarquía. Y esta bandera es la bandera de la Cruz de Borgoña, que trajo Felipe el Hermoso a España. Felipe el Hermoso era un holandés que se casó con la hija de los reyes católicos que decían Juana la Loca, porque se alocó de amor. Su marido era hermoso, pues decían Felipe el Hermoso, que se volvió loca y estuvo encerrada 40 años en el monasterio de Santa Clara de Tordesillas, en Castilla. Claro, porque se volvió loca de amor, pues de celos, digamos, ¿no? Hoy día sería celos. Bueno, entonces, esa bandera viene de allí. O sea, no es, pues, no es solamente eso, sino eso es un símbolo más y una manera de graficar más el interés de San Martín de llegar a establecer una independencia conversada, consensuada, sin guerras, sin enfrentamientos, algo que vino después, ¿no? Y bueno, y de esa sí, y gracias a la presencia de San Martín se empezaron a independizar muchos pueblos sin disparar un solo tiro. Por ejemplo, Huancayo declara su independencia el 20 de noviembre del año 20, Jauja el 22 de noviembre del año 20, Tarma el 29 de noviembre del año 20, Guayaquil el 9 de octubre del año 20, etcétera, etcétera, etcétera. Ica se había
declaró independiente también el 20 de octubre. Pero en fin, el caso de Ica es más lógico porque San Martín estaba en Ica en ese momento, estaba en Pisco. Entonces, bueno, con esto quiero decir de que San Martín buscaba eso. Y su sola presencia hizo, sin disparar un solo tiro, que el ejército realista se vaya a la sierra y que haya pueblos que se levanten solos y que hasta Guayaquil, que sean independientes y que pidan o se unan a la independencia, a este país soberano, ¿no? Del Perú, que se independizaba en ese momento. Entonces yo creo que eso es sumamente importante. Ahora bien, la relación con San Martín nos hizo una cercanía muy grande con Argentina. Y yo creo que a partir de ese momento la relación con Argentina ha sido muy cercana también. Bueno, había otro argentino ilustre como es Sáenz Peña, que también Vizcarra de un discurso lo mató en Arica, y en Arica no murió porque después fue presidente de Argentina, pero en fin, cosas de la ignorancia total del presidente de la República. Y luego han habido ilustres argentinos que han participado en una serie de tareas en el Perú. Y por eso es que el año 82 el presidente Belaúnde apoyó a la Argentina en las Malvinas, un apoyo muy importante. Y a raíz de eso, el único presidente argentino, Raúl Alfonsín, que estuvo en Paracas para celebrar la llegada de San Martín a Paracas, fue Raúl Alfonsín, el año 84. Y acá está su discurso de Alfonsín, que es muy bonito el discurso, y que hay una foto inclusive de Alfonsín en Paracas, que creo que es necesario recordarlo. Aquí está el discurso, ¿no? Dice Alfonsín, ¿no? Dice Alfonsín. Dice Alfonsín. Bueno, esta es una cosa. Dice, ¿cómo no venir a Lima a brindarle nuestro más cálido y entrañable homenaje a usted, un símbolo que para los argentinos adquiere en su persona su más profunda resonancia y significado? Lo dice Alfonsín a Belaúnde, ¿no? Porque nuestra gratitud no se limita al ciudadano eminente que conduce y articula negociaciones. Ello abarca también de modo relevante al patriota latinoamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Y acaba diciendo lo siguiente. Señor presidente Belaúnde, le dice, al imponerle el collar de la Orden del Libertador General San Martín, es todo el pueblo argentino que desea expresar su reconocimiento por su lucha democrática, por sus esfuerzos en pos de la unidad de América Latina, por su solidaridad con los argentinos durante los difíciles meses de 1982 y por sus denodadas gestiones de paz. Por esos ideales luchó el Libertador, el hombre que unió definitivamente a peruanos y argentinos, el prócer cuyo legado usted supo reconocer con hidalguía en horas de prueba, aquellas en las que la amistad se vuelve indestructible. Alfonsín entonces es el primer y único presidente argentino que estuvo en Paracas, en el monumento, poniendo flores y banderas a la gesta libertadora de San Martín. Yo creo que San Martín nos une no solo en torno a la libertad y en torno a los valores patrios y en torno a los valores de nuestra independencia y los valores nuestros republicanos, sino que además nos une de manera indestructible, como lo dice Alfonsín, al pueblo argentino. El pueblo peruano y el pueblo argentino son pueblos hermanos que están unidos desde su origen en la independencia, donde se sembró el árbol de la independencia que lo sembró San Martín en Pisco, y por eso es que Pisco para los peruanos siempre será la cuna de la libertad. Bien, gracias, doctor Víctor Andrés García Belaúnde, por estos recuerdos y estas narraciones históricas que nos ha hecho usted recordar y vibrar, ¿no? Y más aún con la presencia de un distinguido expresidente de Argentina como el señor Raúl Alfonsín. Bien, hemos indicado a los participantes que si desean hacer algunas preguntas, pueden hacerlo ya también por el chat,
o nos las hace saber para darle el uso de la palabra. Quisiéramos, no sé, de repente ya en los minutos finales, señor Juan Chepuk, algunas palabras ya finales, dado sus compromisos. Adelante, señor Chepuk. Ya, ahora sí puede prender el micrófono. Ya, muchas gracias. Bueno, primero que nada, felicitar a Víctor Andrés por, como siempre, excelente disertación. Nos ha ilustrado. En una conversación, en una cena organizada por Víctor Andrés con el actual presidente de Argentina, Víctor Andrés, te lo recuerdo, imagínate cómo sería la conmemoración del Bicentenario si no hubieran cerrado el Congreso. El propio Alberto Fernández se comprometió a hacerlo a lo grande en su discurso en la cena que se le organizó. O sea, muchas cosas se han frustrado por este cierre inconstitucional que verdaderamente es penoso. El actual presidente de Argentina es muy amigo de Víctor Andrés y tiene un especial cariño por el Perú y señaló en una cena su predisposición a hacer de este bicentenario una celebración por todo lo alto como se merece. Ahora, yo quisiera circunscribirme en esta parte final a reiterar mi compromiso con todos ustedes en el tema prospectivo. Yo creo que es una cuestión que se tiene que asumir con bastante seriedad, como lo vienen haciendo, por una sencilla razón. Es lo que pensamos dejarle a las futuras generaciones en momentos en los cuales ni siquiera vamos a estar. Yo solamente quisiera señalar, para que vean cómo otros países planifican, que hay estudios de prospectiva, por ejemplo, China 2100, ¿no? Japón está siguiendo, Japón y Alemania tienen estudios 2070 y los siguen al pie de la letra. Todo lo que es Chile hoy día son consecuencias de estudios prospectivos hechos a finales de los años 90. O sea, los países planifican y construyen su futuro. Yo recuerdo haber visto, y esto lo pongo como ejemplo, que Chile en 1992 había defensa alimentaria, en 1992. Y le preguntaban a los chilenos, ¿cómo? Si no tenemos tierras. Y bueno, ellos dijeron, iremos a Argentina, iremos al Perú, y miren ustedes dónde tienen sus inversiones agrícolas si no es en Argentina y en el Perú. Pero ellos decidieron ser potencia agrícola, ¿y sobre la base de qué? De capital humano y capital obviamente económico como consecuencia de los fondos de pensiones. ¿A dónde llevamos nuestros fondos de pensiones? A invertir. ¿En qué? En agroexportación. No tenemos tierra, compremos. ¿Y qué hacemos con los ingenieros? Formemos, ¿no? Eso es prospectiva. Construir un futuro de la nada. No tenían tierras, pero querían tenerlas. Tenían el dinero, pero no tenían las tierras. Entonces, ¿qué dijeron? De nada vale comprar tierras si no tenemos capital humano. ¿Qué tenemos que hacer? Formar ingenieros. Y formaron ingenieros, tenían la tierra, la compraron y ahora vemos las inversiones a nivel latinoamericano. Igual, yo creo que si nosotros queremos imaginar un futuro distinto para Ica, se tiene que hacer un trabajo colectivo que involucre a las distintas organizaciones de Ica, los colegios profesionales, la universidad. La universidad tiene que ser el eje. O sea, Ica es una región privilegiada con universidad nacional y con otras universidades también importantes. Obviamente al gobierno regional como eje central también, y obviamente también a otros elementos de la sociedad civil, así como el sistema político. Y en ese sentido se puede diseñar algo fundamental. Y ya para culminar, sigan contando conmigo. Esta ceremonia del 8 de septiembre tiene que ser por todo lo alto. Puede haber inclusive un ciclo alrededor de ella. No olvidemos que el Bicentenario no es un día, es todo un proceso que empieza con este desembarco y culmina el 9 de diciembre de 1824. Y la ceremonia central, como muy bien lo señaló Víctor Andrés García Belaúnde, en el caso del Congreso, era en septiembre del 2022. ¿Por qué? Porque empieza el Congreso y por lo tanto es la partida de nacimiento de la República del Perú, el 29 de septiembre del 2022, nuestro día central. Mucha gente piensa que la proclamación es lo mismo que el inicio de la República y no es así, como bien lo señaló en su exposición Víctor Andrés. Bien, muchas gracias, ingeniero Juan Chepuk.
por sus palabras finales y también por las reflexiones que nos ha hecho saber. Vamos a invitar al ingeniero Adolfo de Córdoba Vélez, que también nos acompaña en esta noche. Él ha sido diputado, distinguido ciudadano arequipeño, y ha sido también ministro de Agricultura en el segundo gobierno aprista, del doctor Alan García. Adelante, ingeniero Adolfo de Córdoba. Ya está su micrófono, puede abrirlo, por favor. Primeramente, felicitarte a ti, Martín, por estas actividades en esta fecha tan importante. Saludar a nuestros ilustres excongresistas, dignos representantes, a Jorge del Castillo, a Víctor Andrés García Belaúnde y a Juan Cheput, integrantes de esta comisión tan importante y una fecha tan trascendental para nuestro país. Lamento mucho y concuerdo con eso plenamente con Víctor Andrés, la ignorancia de gobernantes que tenemos, que no entiende la importancia ni conoce la historia de nuestro país. En fin, lamento mucho que esta comisión he tenido conocimiento que tenía unas actividades tan importantes porque, dicho sea de paso, la fecha lo merecía. De todas maneras, felicitarlos a nuestros tres ilustres excongresistas y también saludar al almirante Tubino, integrante también de esta comisión. Creo que personajes destacadísimos iban a llevar a cabo. Pero en fin, creo que estamos todavía a tiempo, no esperamos mucho de esta fecha tan importante y tan trascendental para nuestro país que lo lleve a cabo este gobierno. Pero en fin, creo que este tipo de actividades por lo menos realzan y ojalá que podamos hacer algo por este bicentenario, fecha trascendental para todos nosotros. Mi saludo a Víctor Andrés, siempre aprendiendo mucho de sus disertaciones, a Juan por el manejo técnico de estos temas y por supuesto a mi amigo y compañero Jorge del Castillo, porque siempre ha aportado mucho a nuestro país. Un saludo fraterno a ustedes y reitero mis felicitaciones y a ti, Martín. Muy buenas tardes. Gracias, compañero Adolfo de Córdoba, por sus palabras desde la República de Arequipa. Distinguido ciudadano arequipeño, es diputado y es ministro de Agricultura. Vamos a invitar al presidente de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas ANEA Región Ica, Willy Muñoz Vizconte, como parte pues, de los organizadores de este programa Diálogos por el Perú, para escuchar y también poder ver algunas reflexiones. Adelante, Willy, puedes prender tu micrófono. Bien. Buenas tardes, distinguido público virtual de las conferencias que realizamos los sábados en unión con el FECAM, el colectivo Bicentenario de Pisco y la ANEA Región Ica, Asociación Nacional de Escritores y Artistas de la Región Ica. Y hoy día para nosotros es un día muy importante, estas horas magníficas de haber conocido con profundidad la historia, la perspectiva, la prospectiva, la visión del país, que es el fundamento necesario para el desarrollo. Y cómo no seguir esa señera enseñanza del día de hoy a través de hombres que han representado legal y democráticamente a los pueblos del Perú y han tenido la representación nacional en este último congreso, en el cual fue cerrado lamentablemente por los intereses del actual presidente y su grupo que maneja nuestro país tan sufrido. Quiero agradecerle al distinguido excongresista Víctor García Belaúnde, así como también a nuestro compañero Jorge del Castillo Galvez, a Juan Cheput Mori, por la disertación y la forma muy científica, histórica, sociológica y más que todo de fundamento de identidad nacional que acaban de vertir a través de su participación. Estamos seguros que el auditorio virtual el cual tenemos, en donde se fundamenta mucho en los docentes de la región Ica y ciudadanos que cultivamos el arte, las letras, la artesanía, etcétera,
es muy importante escuchar de ustedes esta clase que ha sido una clase no solo modelo, sino una clase fundamentalmente peronista. Qué lástima que ustedes no pudieran haber seguido en la Comisión del Bicentenario del Congreso de la República, porque de haberlo seguido estamos seguros que todo el país se hubiera unido en una fuerza no solamente telúrica, sino en una fuerza y una simbiosis de amor a la patria, con la conducción de ustedes en una serie de actividades, planes, trabajos y realidades fundamentales, como la que acaba de decir nuestro distinguido invitado Juan Cheput, con respecto a la perspectiva de otros países que se han adelantado a vivir mejor con años que nosotros ni pensamos, porque somos muy desorganizados, no por culpa de nosotros, sino por este tipo de gobernantes que tenemos actualmente. Es importante la presencia de ustedes porque la figura de San Martín es una figura relevante, es una figura que debe estar constantemente en la capacidad de valorarla tal como todo peruano debemos realizar. Y en esa unidad de sus acciones y sus hechos. Muchos cuestionan que por qué no hizo batalla, porque fue diferente a Simón Bolívar, pero este personaje histórico tuvo sus tácticas para poder enrumbarnos en una nueva perspectiva de país, porque hasta ese momento no teníamos noción de país. 300 años de colonialismo, el haber vivido bajo la gira de una monarquía absoluta, nuestro cerebro en aquella época pues no funcionaba con los principios democráticos y republicanos. Y San Martín tuvo que ser una especie de bisagra para que nosotros pudiéramos alzar la mirada hacia el futuro y empezar a mirarnos como país. Cuán importante es su papel y cuán importante es el celebrar el bicentenario del desembarco de San Martín, porque allí vamos a empezar la NEA, CECAP, el colectivo bicentenario de Pisco, vamos a empezar a celebrar y a convivir con la historia que a veces en estos últimos tiempos está olvidada o la han dejado. Este es un esfuerzo privado. Las tres instituciones no recibimos subvención ni apoyo de ninguna institución del Estado. Y vemos con tristeza cómo un Ministerio de Cultura da las espaldas a todo este trabajo. Y vemos con tristeza cómo los comités o las sociedades patrióticas que se han formado por parte del Estado tampoco funcionan y no hacen esta tarea. Por ejemplo, la NEA viene trabajando el bicentenario con charlas y conferencias desde el 1 de mayo y seguimos todos los viernes en forma muy metódica conferencias gracias al apoyo que nos da el Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos, con una buena plana de conferencistas. Y estas conferencias son dedicadas no solamente al público, sino también a los docentes, a los estudiantes. Promovemos participación en las comunidades, en las municipalidades, en las organizaciones, en este trío, en este trinomio de alianza estratégica que venimos trabajando a través de la ANEA, Bicentenario y CEPCAM. Y vamos a continuar, así como ustedes que vienen trabajando como hoy lo han hecho, no harán en el mar, sino construyendo los sentimientos nacionales que a veces están dispersos. Por eso les agradecemos a nombre de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas de la región Ica. Estoy seguro del bicentenario, que está presente también el presidente, y se está con Martín Castavilca, vuestra presencia, que ha sido muy valiosa, muy importante, y le deseamos éxitos siempre en el camino político que ustedes siguen, y por favor, no perder esta vinculación, seguir siempre juntos, amigo Víctor García Belaúnde, Jorge del Castillo y Juan Cheput, seguiremos molestándolo porque necesitamos que la región Ica también se fundamente de esa identidad histórica, regional, social, cultural, política, y quién mejor que ustedes sean los conductores y los maestros de esta hora tan difícil, pero que tenemos la perspectiva y queremos hacer la prospectiva. Muchas gracias.
Bien, gracias Willy Muñoz Pisconde, presidente de la NEA ICA, dando cuenta de las actividades y los eventos que se vienen realizando. Vamos a invitar al señor Manuel Oyola Lara. Él es un distinguido pisqueño, quien a su vez es presidente del Club Social Pisco, el local El Solar, donde allí José de San Martín instaló su cuartel general cuando llegó a Pisco, y también fue El Solar, la casa donde nació Carlos Ignacio Pedemonte y Talavera, ilustre pisqueño y sacerdote, y quien fuera también uno de los presidentes del primer Congreso Constituyente del Perú. Adelante, señor Oyola. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a los señores expositores por estas expresiones históricas muy interesantes. Considero de que la fecha del 8 de septiembre para los pisqueños y el Perú entero es una fecha trascendental, porque al desembarcar San Martín en Pisco, originó que la expedición libertadora del Perú iniciara la gesta libertadora que concluye con la capitulación de Lima y la proclamación de la independencia del Perú. Nosotros, como presidente del Club Social Pisco, que es el propietario del cuartel general de San Martín, hemos hecho todo lo posible con las autoridades pisqueñas para construir el local. En momentos que llega la pandemia, hemos trabajado incansablemente con todas las partes involucradas y ya tenemos el proyecto para que este 8 de septiembre se pueda iniciar la construcción del club. Esperemos que eso sea así y poder de alguna manera hacer una celebración como un justo homenaje al general San Martín, a la expedición libertadora y a todos los que hace 200 años lucharon por dejarnos una patria libre, justa, digna, para desarrollarnos como un país soberano. Como vuelvo a repetir, yo espero de que esto sea así. De lo contrario, seguiremos trabajando incansablemente para que muy pronto se inicien los trabajos ya de la construcción de este local histórico, en la cual San Martín permaneció 48 días y también nos dejó el testimonio de la creación de los símbolos patrios. Muy bien ha dicho el expositor, el congresista amigo personal, el doctor Belaunde, que la historia nos enseña a muchos de que la bandera aquí fue pues diseñada por la bandada de flamenco, ¿no? Que fue una historia muy aparte que hizo últimamente Abraham Valdelomar. Pero lo cierto es que en este local del Club Social Pisco, ahí San Martín se inspiró, creó y proclamó los símbolos patrios, firmando un decreto supremo con su secretario Juan García del Río el 21 de octubre del año 1820. Por lo demás, estoy muy agradecido por las exposiciones, muy agradecido con el presidente Pisco al Bicentenario del Futuro, y también muy agradecido a ti, Martín, que como siempre has tenido una importantísima labor en estas conferencias que solamente han hecho conocer y recordar los momentos históricos que cuenta la provincia de Pisco. Muchas gracias y buenas tardes. Bien, muchas gracias, señor Manuel Oyola Lara, por acompañarnos y dar sus palabras. Y ya la pandemia ha impedido que se pueda reconstruir a tiempo el Club Social, donde fue el cuartel general,
pero sabemos y conocemos de sus esfuerzos, de sus logros que viene usted realizando con distintas instituciones a nivel nacional. Y bien, vamos a invitar al señor Luis Lafora Sender, él es integrante del colectivo Pisco Bicentenario, para unas palabras breves e ir terminando ya con el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde. Adelante. ¿Se me escucha, Víctor? ¿A Martín? Sí, lo escuchamos. Ya. Adelante. Ya. Primeramente, agradecer a los dignos invitados, conferencistas, y agradecerles por las exposiciones y por toda la cultura histórica que nos transmiten. Agradecerte a ti, Martín, y a Víctor Camasca por ser gestores de estas exposiciones. Voy a ser bien breve y directo. Quisiera preguntarle al doctor García Belaúnde dos temas con relación al movimiento independentista. Hace unos días atrás, un general chileno, dentro de este ciclo de conferencias que Martín y Víctor tienen a bien organizar, manifestó que Chile fue el financista de la gesta del viaje hacia el Perú. Número uno. Es algo que yo más diría que fueron intermediarios de fondos de Inglaterra, del Reino Unido. Eso por un lado. Y por otro lado, otra pregunta, doctor, es ¿cuánta fue la participación de la masonería en este movimiento independentista? Eso es todo, doctor. Gracias. Gracias, señor Lafora. Bueno, ¿yo puedo hablar? ¿Puedo contestar? Sí. Por supuesto. Bueno, me hace preguntas que son para conferencias, ¿ah? Yo para lo conferencias, sé. ¿Ah? Caramba, a ver, voy a tratar de resumirlo. Primero la masonería y después el tema de la plata. ¿Quién puso la plata, no es cierto? Bueno, la masonería, que es la más corta, muchos eran masones. San Martín, Bolívar, muchos. ¿Por qué? Porque la masonería te permitía el anonimato. Se refugiaban en la masonería era una especie de clandestinidad, la manera de poder trabajar por la independencia y no ser descubierto, denunciado y condenado y fusilado, perseguido, era ser masón. El secreto de los masones era pues un secreto de Estado prácticamente. Entonces era normal la masonería en ese momento, ¿no? Casi todos los que trabajaron en la independencia eran masones. En el tema del financiamiento, a ver, no, yo creo que el general chileno lamentablemente tiene algo de razón. Esto fue financiado, Argentina lo financió un poco a Chile, y Chile lo financió la expedición libertadora de Chile al Perú. Ahora, sí, hubo colectas en Chile, colectas y San Martín inclusive cuando Cochrane le pide que le pague, él dice, no, esto lo ha financiado Chile y Argentina, ¿cómo usted a Chile y Argentina? San Martín. Porque Cochrane estaba desesperado por plata. Su ambición económica era más grande que su ambición patriótica y emancipadora. Tan es así que en Ancón agarró plata del Estado y se la metió al bolsillo y se llevó la plata a Cochrane para pagarle a su gente. Y él decía que estaba varios meses en Lima, o en el Callao, en la costa del Perú, y nadie le pagaba nada y tenía que pagar a su gente. Entonces, inclusive, insisto, se autopagó y eso fue el pleito que vino con San Martín. Ahora bien, las consecuencias, ¿cuáles fueron? Es decir, el Perú entró en la guerra, en estos problemas de guerra, en este problema de independencia que duró hasta el año 24, pero en realidad el caos de la independencia duró hasta Castilla. O sea, el Perú se desangró desde el año 20 hasta el año 50 que llega Castilla al poder, 49. Eso es 30 años que la economía peruana se destruyó, que era una economía próspera, muy próspera. Era pues una gran economía, era un país importante. Hay que recordar que solamente había 2 virreinatos durante 250 años en América, que eran México y Perú, y que solamente antes de la independencia, 30, 40 años antes de la independencia, se crean a costa del Perú, en Sudamérica, no en Norteamérica, se crean 2 virreinatos,
Nueva Granada, que es Colombia, Venezuela, lo que es Panamá y parte de Ecuador, y abajo La Plata, que era pues Uruguay, Paraguay, algo de Bolivia y punto. El resto era el Perú. Entonces, y luego se crean las audiencias con ciertas autonomías y de ahí surgen las repúblicas. Hay que recordar que Brasil se quedó una sola colonia, un solo país. En el Perú, de 3 virreinatos, primero de 2 virreinatos y después de 4 virreinatos se crearon 22 repúblicas. 22 repúblicas. O sea, Brasil manejó mejor las cosas porque no hubo guerra de independencia. El rey de Portugal dejó a su hijo en el Brasil y se regresó a Portugal después de la invasión napoleónica y él fundó el Imperio de Brasil. En el Perú, San Martín quiso hacer algo parecido y no pudo, como yo lo conté hace un momento. De tal manera que acá todos los generales que participaron en las batallas quisieron ser presidente del Perú y vino el caos durante 30 años. Pero cuando se inicia el caos en el Perú, a partir del año 20, 21, 22, porque claro, todo se paraliza. Cuando un país está en guerra, con 2 gobiernos, un gobierno en Lima y otro gobierno en la sierra, evidentemente el Perú está paralizado. ¿Quién se beneficia? Chile. O sea, Valparaíso, el puerto del Callao era más importante que Valparaíso. Pero a partir de allí, el puerto de Valparaíso fue más importante que el del Perú. Entonces, Chile se benefició con la quiebra del Perú. Con la guerra del Perú, Chile se benefició. Chile no era muy importante. El Perú estaba toda la flota, y claro, y sobre todo el ejército español estaban en el Perú. Entonces, el Perú era más importante y se volvió más caótico. Chile no, rápidamente se recuperó y ya. Chile vivía conscientemente. Chile no dependía mucho de España. Chile dependía del Perú. Entonces, la independencia de Chile no es de España. Es una independencia del Perú, era casi una provincia del Perú. Era una capitanía general que dependía del Perú. Entonces, claro, si Chile se independiza del Perú, bueno, automáticamente empieza a ganar dinero, empieza a irle mejor en la economía. Y finalmente, en la guerra con España, 40 años después, el 2 de mayo famoso, ¿quién resguarda Valparaíso? La Armada Peruana. El Huáscar, la Independencia, la Unión y la América, los 4 barcos peruanos que compró el general Peset, estaban en Valparaíso, cuidando Valparaíso, cuando España atacaba al Callao en el 2 de mayo del año 66. Por eso es que el Perú no tenía armada en el 66 en el Callao se defendió solo, porque la armada peruana estaba en Chile. Chile no tenía armada. Y después esa armada regresa al Perú. ¿Y qué pasó? Chile nos pasó la cuenta de lo que había estado el grado y la independencia en Valparaíso 1 año y pico. Y el Perú le pagó, por supuesto, la cuenta. Gracias. Muchas gracias, doctor Andrés García, por su brillante respuesta ante un hecho histórico tan importante. Don Andrés, sería bueno de repente, usted que tiene conexiones y amistad con el actual presidente de Argentina, ver algunas acciones en conjunto, relevando justamente el tema del bicentenario del 8 de septiembre en Pisco, dado de que en el año 84 al 86 se hizo un hermanamiento entre las ciudades de Pisco, Perú, y Rosario, Argentina. Una delegación de pisqueños viajaron a Argentina, a la ciudad de Rosario, que es la ciudad donde se crea la bandera en Argentina, y relevar justamente ese hermanamiento entre 2 pueblos tan importantes como es Pisco y Rosario, Argentina. A ver si contamos con su apoyo y compromiso. Sí. Yo encantado de ayudarlos. Yo, a raíz del tema de las Malvinas, me han invitado 4, 5, 6 veces a Argentina a dictar conferencias sobre las Malvinas y el Perú, porque las Malvinas, como yo le digo a los argentinos, era peruana. Lo que pasa es que cuando se independiza Argentina, evidentemente, y se independiza el Perú, eso le correspondía a Argentina, ¿no? Pero antes de ser argentinas fueron peruanas las Malvinas. Pero en fin, entonces yo encantado de hacerlo. Lo que pasa es que antes, desde el Congreso, era más fácil las conexiones que ahora, ¿no? Pero en todo caso estoy a su disposición. Y finalmente, algo que no he mencionado que quisiera que ustedes recuerden. 2 cosas. Primero, Belaúnde, pensando mucho en Pisco y en el árbol sembrado de la libertad en Pisco, hizo el puerto de Pisco y la carretera de penetración a la selva ayacuchana, o sea, la vía de los Libertadores, y después, lógicamente, mejoró el aeropuerto de Pisco. Entonces,
Eso pensando por eso le puso Vía del Libertador en la carretera Pisco-Ayacucho. Y lo hizo pensando en rescatar un poco el sur del Perú, ¿no? El famoso sur del Perú, y en homenaje un poco a la gesta libertadora. Y finalmente San Martín murió a los 72 años de edad en Boulogne-sur-Mer, en Francia, en un pequeño departamento, asistido por su hija Mercedes Tomasa, su mujer ya había muerto, Remedios, y John Lynch, que es el gran biógrafo de San Martín, inglés, que publicó un libro de la Universidad de Cambridge, dice que San Martín vivió de una renta que le daba unas propiedades que tenía en el Perú. Eso no es cierto. Lo que pasó es que San Martín vivió 30 o 40 años más desde que se fue del Perú hasta el año 51, por ahí, que murió a los 72 años de edad, vivió con una mesada que le mandaba el Perú. Y Castilla fue el más interesado en mandarle su sueldo, su Montepío, una asignación anual para que pueda vivir con decoro. O sea, vivió con decoro de viejo San Martín, retirado, debido a que el Perú le mandaba dinero. Argentina nunca le mandó nada. O sea, Argentina ha reivindicado a San Martín muchos años después de muerto. Muchos años después de muerto. Antes, cuando estaba vivo, no. Por celos, seguramente en Argentina, qué sé yo, por una serie de motivos, pero realmente San Martín hoy día es muy importante en Argentina, pero ha sido reivindicado después de su muerte, no antes. Bien, muchísimas gracias, don Víctor Andrés García Belaúnde, por su brillante disertación. Su despedida, sus palabras finales, y que no sea la primera y última vez para tenerlo como... No, muchas gracias por haberme convocado. Yo la verdad que no soy historiador, ahí corrijo a Cheput, yo no soy historiador, soy un amante de la historia, que es diferente. Pero los amantes, pues, no significa que sean profesionales, ¿no? Pero me encanta la historia y la historia del Perú, sobre todo, me fascina. Y por lo tanto, cualquier cosa que pueda hacer yo para ayudaros a ustedes y colaborar a ustedes en temas históricos, estoy siempre a vuestra disposición. Bien, muchísimas gracias, señor Víctor Andrés García Belaúnde, por su participación. Vamos a invitar a Víctor Camasca, presidente del colectivo Pisco el Bicentenario, para sus palabras de cierre y reflexiones finales. Adelante, Víctor. Prende el micrófono, Víctor, ya está habilitado. Ahora sí, Martín. Señor Víctor Andrés García Belaúnde, representante de los expositores, realmente agradecerle porque usted ha dado una cátedra. Quizás como buen amante todo lo hace por amor, de tal manera que ha salido mejor que una disertación de cronología histórica, pero los datos que ha mostrado son muy importantes, ¿no? Son novedosos. Desde nuestra iniciación como colectivo al Bicentenario, siempre hemos querido descubrir cosas nuevas, no repetir lo que los libros sospechamos que están mal, ¿no? Y usted hoy día da una versión totalmente distinta, pero coherente, ¿no? Realmente, en nombre del colectivo Pisco al Bicentenario y al Futuro, le agradecemos su participación. Transmítale estos criterios al señor Jorge del Castillo y al señor Chepuz. Sabemos que vamos a seguir coordinando porque hay un espíritu patriótico de descubrir la historia y de construir futuro. Agradecerle la presencia de Willy Muñoz de la NEA ICA por estar acompañándonos en esta labor titánica de hacer cultura. De igual manera a Martín Casavilca y a todos los asistentes. Nosotros como pisqueños hemos tratado de reactivar este sentimiento, recuperar la identidad que es tan rica en esta zona de Ica, pero también valorar todos los esfuerzos que han hecho los pueblos del Perú por la independencia. Un dato que quisiera corroborar con usted, no es pregunta, tampoco es polémica, pero uno de los expositores, porque hemos tenido muchos, como usted lo decía, cuando San Martín llega a Chile, el ejército era más argentino que chileno. Luego, cuando Chile
de Chile se viene al Perú, había una paridad, pero cuando se retiran del Perú, todos los soldados militares eran de cierta calidad extranjera. Lo cierto es que el Perú entregó su sangre, los peruanos lucharon por su independencia, las condiciones políticas que se crearon posteriormente a la independencia, ya usted también lo ha dicho, fue caótica, lo que dañó el inicio de la República. Señor Víctor Andrés García Belaúnde, muchísimas gracias. Tú, Martín, que me has permitido cerrar, agradecer a todos los participantes y que continuaremos haciendo el esfuerzo que el 8 de septiembre no pase desapercibido. Tenemos varios eventos, y empezamos tenemos varias organizaciones que están haciendo eventos simultáneos. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo desde Pisco, desde la región Ica, para poder conmemorar como se debe los 200 años del desembarco de la Expedición Libertadora en Pisco. Señor Víctor Andrés García Belaúnde, muchísimas gracias, y al auditorio, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Martín. Bien, gracias Víctor Camasca Zapata, presidente del colectivo Pisco el Bicentenario, por las palabras finales, y también a nuestros tres invitados de lujo, al doctor Jorge del Castillo Gálvez, al ingeniero Juan Chepuk Mor, y también a Víctor Andrés García Belaúnde por su participación, por darnos, cada uno desde su óptica, de su perspectiva, darnos justamente reflexiones, datos históricos, analizando la realidad sobre el Bicentenario. Decirles que el día martes 8 de septiembre tenemos un evento internacional a las 7 de la noche a través del mismo link y contraseña, ID y contraseña, donde vamos a contar con la presencia de tres historiadores importantes: Beatriz Bragoni de Argentina, tenemos a Marixa Bazán de Perú y Alejandro Orellana de Chile, para hablar justamente sobre los 200 años del desembarco de la Expedición Libertadora en la Bahía de Paracas, provincia de Pisco, región Ica, y vamos a tener a un invitado de honor, un invitado muy especial, como las palabras de apertura, al expresidente de nuestra hermana República de Argentina, el señor Eduardo Duhalde, quien también se desempeñó como vicepresidente del primer gobierno del señor Carlos Saúl Menem. Él va a estar presente con nosotros para dar las palabras de apertura, y las palabras de cierre finales va a estar a cargo del doctor Jorge del Castillo Gálvez, ex primer ministro del Perú. Es un evento internacional de lujo con la cual las instituciones organizadoras está Colectivo Pisco el Bicentenario, ANEA Región Ica, y el CECAN, Centro Peruano de Capacitación y Mercado, que tengo el honor de presidir, y todos en conjuntos para poder coadyuvar con un granito de arena en esta etapa tan importante como es la conmemoración, no celebración, conmemoración del bicentenario del desembarco de la Expedición Libertadora en la Bahía de Paracas, y también el 21 de octubre, 200 años de la creación de la primera bandera y el primer escudo de armas por José de San Martín, por decreto del 21 de octubre de 1820. Un abrazo, amigos, gracias, nuevamente el agradecimiento a Jorge del Castillo, Juan Chepuk y a Víctor Andrés García Belaúnde por sus cátedras que han dado en esta tarde en el programa Diálogos por el Perú. Un abrazo y buenas noches.